Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero te encuentres muy bien junto con tu familia. Soy el profesor Martín Alfonso Pastrana Sánchez y el día de hoy te invito a que disfrutes junto conmigo este espacio de aprendizaje que se ha generado para ti. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es el espacio geográfico. Este lugar en donde vivimos, vives tú, tus amigos, tu familia y en el cual convivimos todos los que nos encontramos. Te invito inicialmente a que tengas a la mano el material que vas a requerir para utilizarlo durante este trayecto que vamos a recorrer, para lo cual te pido que tengas tu libreta y un bolígrafo, donde vas a ir anotando todo aquello que consideres que te resulta importante, interesante y que consideres necesario rescatar. Bueno, vamos a iniciar. Para esto, mira, te invito a que me acompañes a ver algunas imágenes que he traído para que ilustremos esta explicación. Posiblemente donde vivas, te decía, encontremos lugares donde haya colinas, valles, calles amplias. Vas a encontrar imágenes como la que ves, en donde se localiza una imagen con un volcán y al pie de la fotografía un conjunto habitacional. Seguramente donde vives también vas a encontrar climas que van desde el cálido, el templado, los fríos, vegetaciones boscosas, áridas, lugares que son muy secos y otros que son muy húmedos. Todo se mezcla, como lo vemos, entre lo natural y lo social. Por lo tanto, a esta integración le vamos a llamar espacio geográfico. Para que iniciemos, te voy a invitar a que observemos primero unas preguntas que nos van a permitir iniciarnos en este análisis, en esta reflexión sobre lo que vamos a considerar como espacio geográfico. Te preguntaré primero, ¿qué entiendes por espacio geográfico? ¿Será el lugar donde vives, tu casa, tu comunidad, tu país, el mundo? ¿Tú qué dices? Siguiente, ¿cuáles elementos de los que platicamos, recuerdas? El clima, la comunidad, ¿cuáles de esos elementos crees que componen el espacio geográfico? ¿Todos? ¿Algunos? Para complementar esa pregunta, yo te diría, ¿cómo consideras los bosques, el clima, las montañas, las construcciones? ¿Serán componentes del espacio geográfico? ¿Por qué? A continuación, te preguntaría, ¿cómo crees que sucede esa relación entre los componentes naturales y los componentes sociales del espacio geográfico? Es decir, ¿cómo crees que se integra lo natural con lo social? ¿Cómo crees que se da esa integración, esa transformación de un ambiente natural para que dé paso a una ciudad? Seguramente en donde tú vives hay un día que está dedicado a una fiesta de la comunidad. Fíjate que de donde yo vengo, no hace mucho se celebró un festival llamado el Güey Atliscayot, en donde se integran comunidades de diferentes regiones que están cercanas al volcán Popocatépetl. Es el encuentro de grupos étnicos en donde hay cantos, bailes, música, todo tradicional, todo típico, en donde encontramos también personas con vestimentas muy típicas de su región, en donde escuchamos dialectos no conocidos para nosotros que hablamos el español, en donde hay también comida típica. Y entonces yo te preguntaría, ¿estos elementos formarán parte del componente, algún componente de este espacio geográfico? Si tu respuesta es afirmativa, ojalá nos puedas decir a qué componente crees que abarque. Te invito a que tus respuestas las anotes para que al final puedas comprobar si lo que tú respondiste correspondía a lo que hemos platicado
durante este espacio. Muy bien. Vamos a preguntarnos entonces ahora, ¿qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico es todo aquel espacio construido, transformado, modificado, en el cual nosotros vamos a convivir y vamos a satisfacer toda esa serie de necesidades que tenemos como personas. Como ves en las imágenes, encontramos que hay industria, carreteras, espacios habitables, hay espacios del comercio. Encontrarás que hay una imagen con alguna fiesta tradicional, alimentos, en fin, todo esto que tenemos a la mano nos permite identificar que son esos ambientes en los que el ser humano convive, en los cuales se ha llegado a esa transformación de un ambiente natural para dar paso a este ambiente social en el cual convivimos, participamos y nos integramos las personas, los seres humanos. Por desgracia, a esa transformación se han sucedido toda una serie de acontecimientos en los cuales se ha modificado los ambientes naturales a partir de talar árboles, a partir de hacer uso de cuerpos de agua, como son los ríos, lagos, lagunas, todo ello con la intención de generar ese avance, ese crecimiento de los grupos humanos. Vamos a ver otra imagen en la que vamos a identificar qué es lo que sucede con esta transformación del espacio geográfico. Pero antes déjame decirte algo. Fíjate que es importante considerar siempre el espacio natural para que nos permita poderlo transformar, poderlo modificar. Si no hubiera un espacio natural, no podríamos generar esa transformación. De tal manera entonces que el espacio geográfico es una construcción social en la que intervienen las personas para ir modificando, para ir adaptando este espacio en el cual nosotros vamos a satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué necesidades? Necesidades de alimentación, necesidades de vivienda, necesidades de trabajo, espacios educativos como las escuelas, los hospitales, espacios financieros, por ejemplo, como los bancos, ambientes laborales como la industria, el comercio, espacios recreativos. De tal manera que entonces todo esto que nosotros vamos encontrando nos va a permitir satisfacer esas necesidades de las cuales ya habíamos platicado. Ahora, ese espacio geográfico tiene una organización. Para eso te invito a que revisemos este mapa conceptual que tenemos a continuación, en donde nos damos cuenta que dice el concepto principal, espacio geográfico. Y dice abajo es un espacio organizado, habitado, construido, transformado. Y del cual hay dos grandes componentes, el componente natural y el componente social. El componente natural tiene diferentes elementos como es el clima, el suelo, el relieve, el agua, la fauna, la flora. Todos esos elementos integran al componente natural. Del otro lado nos vamos con el componente social y ahí encontramos otros componentes, de entre ellos el componente económico, que es ese espacio
en donde se desarrollan todas las actividades económicas de las que nosotros podemos satisfacer también muchas necesidades. Por un lado están las actividades económicas primarias, por ejemplo, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, la minería. A continuación están las actividades económicas secundarias, en donde encontramos la industria, ese espacio en donde se transforma la materia prima que se recupera de las actividades económicas primarias. Y a continuación, las actividades económicas terciarias, es decir, aquella en donde se satisfacen todos los servicios que nosotros requerimos, como los servicios de educación, de salud, servicios financieros, servicios de diversión, por ejemplo, como los espacios turísticos, y un servicio que es muy importante para nosotros, que es el comercio. Encontramos también dentro de esos componentes los espacios sociales, el que está integrado por la población, por los grupos étnicos, es decir, en donde existen las personas, en donde habitamos todos. Encontramos también el componente político, que es decir, es la manera en cómo la sociedad se organiza con formas de gobierno, con espacios en donde hay territorios en donde habitamos y que los vamos diferenciando por fronteras. Y finalmente, los componentes culturales, en donde encontramos que existen elementos como la lengua, la vivienda, la religión, el vestido, la gastronomía, las costumbres, en fin. Todo esto forma parte de este espacio geográfico. ¿No te parece interesante? La verdad es que entender cómo la naturaleza la convertimos, la transformamos en estos espacios de vida, resulta interesante. Lo preocupante es cuando, por desgracia, tenemos que hacer uso de esos recursos naturales y nosotros los cambiamos, los modificamos, a veces cortando árboles, a veces abarcando hábitats en donde viven diferentes especies de animales, en donde utilizamos cuerpos de agua que ya te había comentado, como los ríos, los lagos, las lagunas. En algunos casos llegamos a contaminarlos, pero todo ello es permitiendo también el avance de esta sociedad, generando esos espacios en donde nosotros podemos convivir, podemos disfrutar, podemos aprender, podemos trasladarnos de un lugar a otro. Y esto nos va a ayudar a mejorar esa calidad de vida que nosotros tenemos. A todo esto, a esa convivencia que hay entre lo natural y lo social, le llamamos espacio geográfico. ¿Qué te parece? ¿Te resulta divertido? ¿Te resulta interesante? La verdad es que sí. Bueno, ahora, para que esto que hemos aprendido lo podamos plasmar, te invito a que me acompañes a realizar una actividad. Para ello te pido que tengas 2 hojas de papel, puede ser papel blanco u hojas de tu libreta. Te presento, son 2 hojas, las cuales te voy a pedir que las unas por la parte de atrás para que tengas algo un poco más amplio. A estas hojas te voy a pedir que les traces una línea de manera vertical, que forme 5 espacios, y en cada una de ellas, hasta arriba en la parte superior, le anotes un título. Componentes del espacio geográfico. En cada espacio, escribe uno de los componentes que hemos mencionado: el natural, social, económico, político y el cultural. Y que te apoyes con imágenes, con ilustraciones de revistas, de periódicos, todo aquello en donde puedas encontrar elementos que te sirvan para ejemplificar cada uno de los componentes que vas a ubicar. En caso de que no encontraras imágenes, dibújalas y anótales su nombre. Te voy a mostrar cómo quedó mi tabla. Mira, esto es lo que yo hice.
componentes del espacio geográfico. De este lado tengo el componente natural y aquí, como podrás observar, coloqué una imagen donde hay relieve, hay agua. En la parte de abajo consideré el clima, después la flora y abajo la fauna. Es decir, esos componentes que forman parte de lo natural. A continuación, me fui con el componente social, en donde te decía, existen personas, grupos humanos, jóvenes como tú, en donde encontramos un medio urbano, las ciudades, pero también encontramos un medio rural, en donde se desarrollan algunas actividades, como en este caso la agricultura. A continuación, consideré el componente económico, en donde decía hay actividades económicas primarias como la ganadería, actividades económicas secundarias como la industria y actividades económicas terciarias como el comercio. A lo mejor te preguntarás, ¿por qué están chocas las imágenes? Bueno, quise colocarlas de esa manera, pues para hacerlo un poco más entretenido, más divertido. A continuación, el componente político, en donde te decía es la manera en cómo la sociedad se organiza en países, cómo se organiza también en asambleas, a través de los diferentes partidos políticos que son los que permiten generar esas formas de gobierno que a nosotros nos identifican. Y finalmente, el componente cultural. Este componente cultural en donde encontramos, te decía, grupos étnicos, encontramos costumbres, tradiciones, como la que vamos a celebrar próximamente, la fiesta de Todos los Santos. Encontramos gastronomía, encontramos vestimenta, en fin. Así es como yo quise representar lo que entendí sobre los componentes del espacio geográfico. ¿Cómo quedó tu tabla? ¿Algo parecido? Bueno, ya que la hiciste, te invito a que la compartas con tu familia. Platícala con tus papás, con tus hermanos y diles que te den su opinión. ¿Qué opinan de este tema? De cómo se transforma lo natural para dar paso a lo social. ¿Qué opinan de tu tabla en cuanto a los componentes que tú les estás presentando? De sus opiniones te invito a que las escribas en tu libreta y al final elabores un breve resumen en donde tú identifiques qué es lo que entienden y qué es lo que entendiste tú sobre lo que es el espacio geográfico y sus diferentes componentes. Tu resumen y tu tabla, guárdala en tu carpeta de evidencias, porque ese es el resultado de este trabajo que hemos realizado el día de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Yo te invito a que a partir de hoy tú también busques más información que va a ser necesaria para que amplíes este tema relacionado a esta construcción social que nosotros tenemos. Te vas a dar cuenta cómo la intervención del ser humano es importante para que pueda ir satisfaciendo esas necesidades que tenemos. Yo te decía, son necesidades básicas, por ejemplo, de salud, de comida, de vivienda, de vestido, de comunicación, de transporte, de alimentación. Y te vas a dar cuenta cómo es importante también que nosotros podamos hacer uso de los recursos naturales de una manera responsable, de tal manera que será necesario modificar ese espacio natural, pero siempre cuidando el no destruir tanto, el no modificar tanto, para poder respetar también la vida de esos elementos vivos que integran nuestro espacio geográfico, como es la naturaleza en general, la flora, la fauna, y que nos permita a los seres humanos convivir con ellos. Esto es el espacio geográfico. Bueno, el día de hoy hemos aprendido toda una serie de componentes que integran este espacio en donde nosotros vivimos, que nos permiten sentirnos bien, sentirnos a gusto, sentirnos cómodos, en donde satisfacemos esas necesidades que tenemos
y que nos ayudan a identificar cómo podemos convivir la parte social, los grupos humanos, con la parte natural. No sé si te haya parecido entretenido, espero que te haya gustado y te invito a que sigas buscando información. Nos vemos, te agradezco tu participación y hasta la próxima. Muchas gracias.